¿Qué iban a hacer ahí o qué van a hacer? No, ya, ¿O ya lo hicieron? esperando que recojan porque era lo de la maratón. ¿Desde dónde estás patinando? Desde aquí. O sea, empezaron acá, terminaron en el... Es muy bonito ver esto. ¿A dónde van ahorita? ¿Dónde irán? Bajando del igual. Ya van bajando. ¿Y terminan en dónde fue que me dijeron? Y ahí puedes ir tú con tu esposo, porque es que es un restaurante y desde allá Ibagué se ve con varias canchas de tenis y todas en polvo de ladrillo. El día de hoy voy a empezar una ruta corta, sale hoy muy tarde y por cosas de la vida, en el capítulo anterior donde estuve en mi tesorito, tuve varias caídas, entonces ando como lastimado la rodilla. Espero les guste, denle like y miren el video hasta el final. Esta ruta que estoy haciendo el día de hoy, pasamos por donde ya hemos pasado en varios videos, pero les estoy mostrando desde más arriba. El clima hoy está ahorita ya más fresco, ya dejó de llover. Esta ruta gusta mucho porque tiene ciclorruta propiamente, entonces es más tranquilo, menos peligroso. Es un circuito donde va hacia la vía El Salado, vía Alvarado, que después tomaremos hacia el aeropuerto. Bueno, como les dije hace un momento, Parque de los Venados. Ya hemos venido varias veces acá, donde cogimos para San Bernardo y donde también cogimos para Chucuní vía Alvarado. Pero vamos para ese lado porque de ahí nos vamos a desviar hacia la ruta al aeropuerto. Acompáñenme, alcancemos a ese ciclista que está allá. Como les dije hace un momento, esta vía es muy buena porque tiene su propia ciclorruta y salen las familias, como ustedes pueden ver. Sigamos porque nos va el ciclista. Logramos alcanzarlo. Bueno, por lo visto va a ser la misma ruta que yo. Mira ese niño, un duro, porque esta subida no es nada fácil. Ahora me toca a mí subirla, vamos a ver. Ando lastimado de la rodilla. Vamos a ver cómo me va hoy. Bueno, lo logré, es una subidita cortica, solo que es un poco intensa, pero como les dije, no quiero hacer hoy una ruta muy dura. Ibagué últimamente está lleno de muchos ciclistas. Se ha vuelto una ciudad llena de deportistas de ruedas, porque también los de patinaje los encuentra uno. Pero quién sabe qué irán a hacer acá o qué hicieron. ¿Qué hicieron? Porque mire, ¿será que hicieron alguna competencia? ¿O por qué será eso? La carrera. Buen día. ¿Qué iban a hacer ahí o qué van a hacer? No, ya, ¿O ya lo hicieron? esperando que recojan porque era lo de la maratón. ¿Hicieron maratón? Sí, maratón. Ah, fue madre, ¿a qué hora fue? Perdón. Arrancaron a las 5 de la mañana, arrancaron y... ¿Con aguacero y todo? Sí. Sí, porque Wow. ¿Arrancaron de acá? desde Agua. Desde Agua. ¿Y por Desde dónde vinieron? Agua ¿Por abajo. Salado o por allí? Por Salado. aeropuerto. Por ¿Salado? Salado. Y llegaron acá. Llegan acá y siguieron y fueron, les tocaba ir hasta el Ibal y del Ibal bajar hasta Igual. arriba los tanques del Ibal, la bola. Ah, fue madre. ¿De cuántos Sí. kilómetros? Maratón. Maratón 42. Ok, upa. Y acá era punto de retorno de media maratón de 21. Wow. No sabía. Hasta ahorita están Durísima. terminando. ¿A dónde van ahorita? ¿Dónde irán? Bajando del Ibal. Ya van bajando. ¿Y terminan en dónde fue que me dijeron? Agua. Del premio de ser bueno para hacer Sí. maratón. Pero no le hicieron mucha publicidad, ¿no? ¿O sí? Porque ni ha salido por noticias ni nada. Yo no he escuchado eso. Pero siempre participó harta gente. Claro. Pues los que están en el medio de pronto. De pronto, sí. Pero a la gente no. Vale, listo. Bueno, Me la voy a pegar a estos detrás. Que estén bien. Bueno, ahí pude darme cuenta de que a veces lo que hace falta es pura publicidad para que las personas vengan y compartan estos eventos tan especiales. Ibagué se ha vuelto muy deportiva. Hicieron acá varios mundiales de patinaje, de bicicross. Hicieron hace poco un campeonato de futsal. Y la verdad faltó fue pura información al público para que vengan y acompañen los deportistas.
Cabe resaltar que esto es un circuito de ciclorrutas que van paralelas a las variantes de acá de Ibagué. Son muy importantes por eso. Van paralelas a las grandes avenidas de acá, pero a las avenidas troncales que van a ir hacia otra ciudad en cierta forma. Estos son para que no entren a Ibagué. Y aquí voy llegando a la glorieta del aeropuerto, a la última o a la primera, como lo quiera uno ver, donde es punto estratégico para hacer hidratación. Pero hoy, por el día de la maratón, hay mucho policía. Buenos días. Mire, muy acompañados. Hay mucho policía, por lo que averiguamos hoy. Había una maratón y no hubo mucha publicidad. Qué falla. Dejó de llover, salió un poquito el sol y salió mucha gente. Este es el lugar más visitado para hacer caminatas, hacer ciclismo. Acá vemos toda una familia, miren. Lo importante también de esta ciclorruta, si ustedes ven hacia los costados, la iluminación es una muy buena iluminación, que a veces viene la gente de noche. Es una iluminación que está alimentada por paneles solares, entonces es ecosostenible, ¿no? Mi ritmo ha sido tan suave el día de hoy que, si se pueden dar cuenta, hasta la niña me gana en ritmo. Este lugar, por ser tan poco transitado y muy recto, acá realizan famosos piques ilegales. Hace poco, como dato importante, falleció alguien en uno de esos piques ilegales, una persona joven de 20 y tantos. Entonces han tratado de colocar reductores, de hacer miles de cosas para evitar que hagan eso, pero no, se encuentran a la madrugada para eso. Puerto Mojarra, uno de los restaurantes tradicionales en donde su plato favorito o plato insignia es la mojarra frita. Niños con sus padres o sus abuelos, parejas de atletas que salen a eso, grupos, personajes que les gusta salir a hacer un rato de deporte en Ibagué. Como pueden ver, acá empiezan de pronto zonas de hidratación, lugarcitos donde hacen pausas, donde se reúnen los patinadores y donde de pronto hacen aprendizaje. Qué chévere, bacano. Ustedes acá a mi izquierda, allá, ese edificio que ven es Medicadis, una clínica espectacular ahorita, de lo mejor que hay. ¡Epa! ¡Qué dura! Pero muy dura, chinas. ¿Desde dónde venían? Que yo las vi ya. ¿Ustedes vinieron desde El Salado? Sí, hasta Los Venados. ¿Desde ahí empezaron? ¿Home Center? Perdón, la chimosé un poquito porque es muy curioso ver a un par de chicas, una en patinaje y otra en cicla. Sobre todo para que creo que la que más termina cansada eres tú. Mire, ¿desde dónde estás patinando? Desde aquí. O sea, empezaron acá, terminaron en la Gloria. Ah, ok. No es tan larga, pero No. siempre vamos hasta El Salado, pero Es dura. ahorita. ¿Y esa cuestica la hacen? Sí, claro, Sí. todas. Lo digo en cicla, no es breve. Sí, hasta el peaje vamos a veces. Lo que pasa es que... ¿De Alvarado o peaje del otro No, lado? de Ah, aquí. sí, por lo que hay ciclorruta. Sí, lo que ya está muy fea, no podemos... No, Sí, se ha vuelto muy... muy... hacer mucho cardio y nos pega re duro volver. O pues a mí más, ella más buena. ¿Siempre salen las dos? ¿Nunca salen con más A gente? veces con el esposo. Ah, pues, ok. Heidi que nos Bacano. cuida, o mi hermano que nos cuida y sale también. Qué con bacano. nosotros. Pero sí, siempre tratamos de salir acompañados porque... Me dio No, curiosidad, anda con sus me dio cosas. curiosidad, fue eso, y por eso, Y montas cada 8 días. cada 8 días. Ay, Aunque hice esta cortica, la verdad, porque es que hace 8 días hice la de mi tesorito, es muy dura, se dice madre. No, es que hay Nunca la...
La verdad, a mí Nunca la he hecho. encanta la bici. A ella le encanta esa ¿Tú parte. conoces mi tesorito? ¿Dónde? ¿No? ¿Cómo por dónde es? Pues entonces las convido a que de pronto vean el video y conocen. Primero, por la ruta en cicla hasta allá. Y segundo, porque empezando, lo que es más conocido a nivel de Ibagué es el mirador. Y ahí puedes ir tú con tu esposo, porque es que es un restaurante y desde allá Ibagué se ve así. Ir hasta allá y nos volvemos a bajar. Encontrar personas como ellas y poder platicar de forma amena demuestra que en el deporte o la recreación no existen barreras. ¿Hasta dónde? ¿Hasta acá, ¿verdad? ¿Se devuelve? Yo de pronto llego hasta allá, entro al polideportivo, al parque deportivo y de ahí sigo hasta. Gracias, muy amable. Cuídense. Y todo al lado derecho es el parque deportivo, que literalmente está muy embellecido, muy bien arregladito. Qué bonito por acá. Ahí está el lago dentro del parque deportivo, un lugar que por lo visto vienen personas a tomar fotos para hacer avistamiento de aves. Pues obviamente traen unas miras, digámoslo así, telescópicas inmensamente grandes, pero pues no alcancé a hablar con ellos. Están allá, vienen hasta con trajes como si fueran militares, trajes pero no verdes sino como cafés, para camuflarse y poder tomar las fotos. Y hay peces hasta grandes, revolotean ahí, bucean, no sé cómo se dirá, pero ahí se alcanzan a ver cuando salen. Y todo esto está rodeado de una ciclorruta. El Coliseo es una fachada, parece un ovni, pero no tapa, acá no hay muros. Es un coliseo, como pueden ver, amplio, es en madera para que las personas que lo practiquen no sufran lesiones. Acá es donde practican futsal, voleibol, básquetbol, como estamos viendo. Y mire, muy bonito, buena silletería. Un techo como si fuera un ovni, pero la pared como tal no existe, no tiene pared. Simplemente es una decoración al fondo para que el sol no pegue directamente acá. Como les decía, acá no hay paredes. Entonces llega uno a este muro y ya está viendo afuera. Pero la decoración, el embellecimiento, la estética de este lugar lo hace muy distinto porque tiene una forma muy característica y muy especial. Acá hay otro nivel y por debajo entonces se puede salir. Es un lugar que verdaderamente está construido para grandes eventos, los cuales ya se han realizado acá. Estos son los lugares de ingreso. Bueno, yo me bajé hasta acá, pisando un poquito este maderamen para mostrarles el cartel que ellos tienen de acá de Ibagué, donde está el estadio, el panóptico, el Nevado del Tolima, la mejor pista de Latinoamérica, según Mariana Pajón, el coliseo mayor visto desde arriba. Parece un ovni, ¿cierto? El panóptico arriba. Y acá, bienvenido en varios idiomas. Va a tocar aprender cuáles son todos. Bueno, de retorno a conocer el resto. Canchas de tenis en polvo de ladrillo. Vamos a mirar. Qué bonito lugar. Es muy bonito ver esto. En el complejo de raquetas existe una escuela de iniciación al deporte. Aquí ya se han recibido más de 8 torneos entre nacionales e internacionales. Además, un plus de estas canchas es que se alquilan. Bueno, salimos por acá. Es un complejo con varias canchas de tenis y todas en polvo de ladrillo. El lugar se llama, bueno, es un complejo de raquetas, se llama así. Hay 4 canchas laterales o secundarias y esta cancha que es la principal, 5. Esta es la cancha donde vienen a practicar los del Deportes Tolima, pero en las inferiores. Acá podemos ver una de las mejores pistas de BMX de Latinoamérica, según Mariana Pajón. La zona de calentamiento, mira. Y la zona de ingreso. Vamos a ver si podemos conocer el lugar más de cerca, si no, pues por lo menos verlo desde afuera. Lastimosamente no pude ingresar para mostrar más detalladamente esta pista. Aquí ya vamos regresando. Bueno, acá se dan el gusto de tener un lugar llamado Tejódromo, Deporte Nacional, que es este lugar acá. Estas son las canchas de atletismo o todo lo que tiene que ver con el circuito atlético. Retomaremos
la salida del parque deportivo y decimos chao chao, adiós parque deportivo, sigamos la ruta que llevamos, o llevo más bien. Siempre hablo en plural porque asumo que ustedes me siguen. Al llegar a este punto lo utilizan como meta o salida para algunos deportes, para hacer esos circuitos que vemos de las ciclorrutas. En las fechas del 9 y 10 de marzo, en el parque deportivo se realizaron 5 campeonatos simultáneos. Se hizo un nacional de BMX, un nacional de atletismo, un departamental de esgrima y además torneos de patinaje y fútbol. Espero me sigan en el canal y disfruten cada una de las visitas que yo realizo. Apoyen el canal, suscríbanse, denle like y agreguen algún comentario al video para saber más adelante a dónde poder ir.